¿Y si el silencio más profundo esconde una voz que nunca debió existir? En Blackwood House, Evelina Thorne guardó un secreto durante 14 años, hasta que algo oscuro despertó dentro de ella. Lo que sucedió esa noche no solo rompió las reglas de la razón, sino que quemó la realidad misma. ¿Te atreves a descubrir qué fue? En un brumoso y perpetuamente melancólico noviembre de 1877, un velo de niebla más denso de lo habitual se cernía sobre los pantanos salobres del norte de Inglaterra, abrazando con sus dedos gélidos los muros de piedra gris de la lúgubre institución mental, Blackwood House. No era un lugar de curación, sino más bien de contención, un último puerto para las almas naufragadas en las turbulentas aguas de la demencia. Y fue precisamente dentro de sus confines donde se desató una tragedia tan profunda y perturbadora que su eco aún resuena, envuelto en un halo de misterio que desafía toda lógica humana. La protagonista de esta siniestra historia, una figura espectral incluso en vida, fue una joven llamada Evelina Thorne, cuyo silencio se prolongó, ininterrumpido y absoluto, por 14 largos años. Evelina había ingresado a Blackwood House siendo apenas una niña de 6 años, una pequeña y frágil figura envuelta en un sudario de soc. La habían encontrado en medio de los escombros humeantes de lo que alguna vez fue su hogar, una imponente casa de campo devorada por las llamas, donde toda su familia había perecido en circunstancias aún no del todo claras, más allá de la terrible evidencia de un fuego voraz. Desde aquel día fatídico, su voz, si alguna vez la tuvo, se había extinguido por completo. No pronunció una sola palabra, ni siquiera un gemido o un suspiro. Sus ojos, de un azul pálido que antaño debió ser vivaz, permanecían vacíos, dos pozos sin fondo donde la luz se negaba a habitar, y su mirada, perennemente distante, se perdía en un abismo invisible, como si estuviera contemplando horrores que solo ella podía percibir. Los primeros años, las enfermeras y los médicos intentaron comprenderla, pero la desesperación se apoderó de ellos. La pequeña Evelina se convirtió en un enigma insoluble, un fantasma viviente dentro de los confines de un asilo ya saturado de almas perdidas. En este sombrío escenario, la doctora Victoria St. Claire, una psiquiatra talentosa y notablemente adelantada a su tiempo, emergió como un faro de tenaz esperanza. Su mente, forjada en los estrictos cánones de la ciencia y la razón, albergaba una inquebrantable creencia en la capacidad del espíritu humano para sanar, incluso cuando la razón se tambaleaba. Victoria, con su cabello oscuro recogido en un moño estricto y sus ojos penetrantes que reflejaban una inteligencia aguda y una compasión inusual, había dedicado años al estudio del caso de Evelina. No era una tarea fácil, en una época donde la histeria femenina era la explicación predeterminada para cualquier desviación de la norma, y los tratamientos a menudo rayaban en la tortura. Victoria representaba una nueva ola de pensamiento, una que buscaba comprender en lugar de simplemente contener. Ella creía firmemente que aquel silencio, aquella impenetrable barrera, ocultaba algo más profundo que un mero trauma psicológico. Sentía, con una intuición que su formación científica le decía que debía ignorar pero que su espíritu no podía desoír, que Evelina era la clave de un misterio mucho más grande. Pasaba horas interminables con la joven, en la pequeña y espartana habitación de aislamiento de Evelina, un espacio que se sentía más una celda que una estancia médica. Victoria intentaba derribar el muro de su aislamiento, valiéndose de métodos considerados vanguardistas, incluso radicales, para la época. Desde la hipnosis, un arte aún en pañales y visto con gran escepticismo, hasta intentos de comunicarse a través de la música, tocando melodías suaves en un pequeño violín que llevaba consigo, o a través del arte, ofreciéndole lápices de colores y papel que Evelina nunca tocaba. Las sesiones eran a menudo un monólogo de la doctora, un torrente de preguntas suaves, de promesas de ayuda, de descripciones del mundo exterior que Evelina parecía haber olvidado. El aire en la habitación a menudo se sentía pesado, cargado de una expectativa silenciosa, casi asfixiante, que nunca se cumplía. Después de 14 años sin avances significativos,
14 años de monólogos, de miradas vacías y de un silencio sepulcral, en aquel fatídico otoño de 1877, la doctora Saint Claire comenzó a notar cambios, sutiles al principio, pero inquietantes. Durante las sesiones, el rostro de Evelina, antes una máscara de inexpresividad, empezó a mostrar muecas inusuales. No eran sonrisas, ni fruncir el ceño, ni expresiones de dolor o alegría. Eran contorsiones grotescas, espasmos faciales que parecían intentos torpes y fallidos de una presencia ajena por adoptar una forma humana, por imitar las sutilezas de la emoción. Un labio se retorcía hacia arriba de forma antinatural, un ojo se abría más de lo normal, una ceja se arqueaba en un gesto que no correspondía a ninguna emoción reconocible. Esas expresiones eran tan profundamente perturbadoras, tan anómalas, que despertaron en la doctora un desasosiego que iba más allá de la preocupación profesional. Era un escalofrío que le recorría la espina dorsal, una alarma primitiva que su intelecto luchaba por comprender. «¿Qué estás viendo, Evelina?», susurraba Victoria, su voz apenas audible en el silencio opresivo. «Dime qué te aflige. ¿Hay algo aquí contigo?». Pero la respuesta era siempre el mismo silencio, roto solo por el crepitar de la chimenea distante o el gemido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Pronto, Victoria percibió algo más, una sensación que trascendía lo meramente visual. Percibió una tercera presencia en la sala. No podía verla, no podía tocarla, pero la sentía con una claridad aterradora. Era algo invisible pero tangible, una masa de aire frío que no provenía de ninguna ventana, una opresión en el ambiente, como si el espacio mismo se hubiera encogido. Sentía que esa presencia la observaba, a ella y a Evelina, con una intensidad fría y calculadora, escudriñando cada uno de sus movimientos, cada parpadeo, cada respiración. Esa sensación se intensificaba con cada nueva mueca de la joven, como si la entidad se estuviera manifestando a través de ella, o, peor aún, aprendiendo a manifestarse. La mente científica de Victoria luchaba por encontrar una explicación racional. Era su propia imaginación, agotada por años de frustración. Una sugestión post-hipnótica. Pero la sensación era demasiado real, demasiado persistente. Una noche, mientras registraba sus observaciones en su diario, la pluma se detuvo. «Estoy convencida», escribió con una caligrafía temblorosa, «de que alguna entidad, algo que no es de este mundo, se está apoderando lentamente del cuerpo de Evelina. Y esas muecas, esas horribles contorsiones, no son intentos de comunicación por parte de la niña. No. Son, lo sé en lo más profundo de mi ser, un aprendizaje torpe de cómo funcionan los humanos, una imitación macabra, un ensayo de una marioneta con hilos invisibles». La entrada más alarmante en el diario de la doctora fue escrita una semana antes del incendio. Sus palabras, trazadas con una urgencia casi febril, revelaban un quiebre en su propia cordura, un asalto a su visión del mundo. Describía un sueño, o quizás una vigilia, de la que ella misma dudaba, una experiencia tan vívida y aterradora que la línea entre la realidad y la pesadilla se había desdibujado por completo. La noche pasada, había escrito, me desperté a mitad de la noche, sumergida en un sudor frío, con la inconfundible sensación de una presencia en mi habitación. No era el viento, ni las viejas vigas crujiendo. Era una observación. Al abrir los ojos, el terror me paralizó. Allí, junto a mi cama, estaba Evelina. Pero no era la Evelina que conocía, la niña silenciosa y frágil. Era una silueta tejida en humo negro, una forma cambiante y etérea que parecía absorber la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Lo más horrendo de todo era su rostro, o mejor dicho, sus rostros, múltiples expresiones superpuestas y cambiantes, como una danza macabra de emociones que nunca se asentaban, todas ellas culminando en esos mismos ojos vacíos, pero ahora con una inteligencia cruel, antigua, que me miraba directamente. Victoria había gritado, un grito ahogado que rasgó el silencio de la noche.
despertando bañada en sudor y con el corazón martilleándole en el pecho. El terror que sintió en ese momento era tan real, tan visceral, como la luz del día que eventualmente la encontró. Aquella visión, aquel presagio abominable, coincidía con una exactitud escalofriante con lo que las enfermeras relatarían, con voces temblorosas, apenas una semana después al abrir la puerta de la habitación de aislamiento de Evelina. La noche del 14 de noviembre de 1877 fue una noche de tormenta y viento, de lluvia torrencial que azotaba los cristales de Blackwood House como una legión de dedos esqueléticos. Las lámparas de gas parpadeaban en los largos y oscuros pasillos, proyectando sombras danzarinas que aumentaban la sensación de desasosiego. Alrededor de la medianoche, un olor acre y sofocante comenzó a extenderse por el ala oeste, seguido de un débil humo que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación de Evelina Soul. Un pequeño incendio había estallado. 5 guardias nocturnos, hombres robustos y endurecidos por años de lidiar con los estallidos de locura y la desesperación de los pacientes, patrullaban cerca. Al ver el humo, no dudaron. Se precipitaron hacia la habitación, sus caras tensas por la urgencia, sus linternas de aceite arrojando círculos temblorosos de luz en la penumbra. El primero en llegar, un hombre corpulento llamado Thomas, empujó la puerta de madera con el hombro. Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de los supervivientes como una pesadilla viviente, un momento en que el velo entre mundos se desgarró. Thomas apenas dio un paso dentro. Un sonido, más que un grito, una cacofonía de voces superpuestas, guturales y sibilantes, llenó el pasillo, resonando en sus oídos y en sus huesos. No había fuego visible aún, solo una negrura palpitante que parecía emanar de la figura de Evelina, ahora de pie en el centro de la habitación. Su cuerpo, aunque inmóvil, parecía vibrar con una energía antinatural. Los ojos de Thomas se abrieron desmesuradamente, su boca se abrió para gritar, pero ningún sonido salió. Cayó de rodillas, su piel palideciendo a un tono ceniciento, sus ojos fijos en un punto más allá de la comprensión humana. Murió antes de tocar el suelo, su rostro congelado en una expresión de horror absoluto, sin causa médica aparente, simplemente al topar con algo innombrable. El segundo guardia, un joven llamado Patrick, se lanzó hacia adelante, instintivamente tratando de ayudar a Thomas. También él se detuvo en el umbral, sus ojos se encontraron con la oscuridad que envolvía a Evelina. La misma cacofonía lo golpeó, y un temblor incontrolable lo sacudió. Cayó hacia atrás, su cuerpo convulsionando violentamente, espuma blanquecina brotando de sus labios. Murió en cuestión de segundos, sus extremidades retorcidas en ángulos imposibles. Un tercer guardia, el sargento de turno, intentó acercarse, pero el aire en el umbral de la puerta era denso, pesado, cargado con una malevolencia palpable. Sintió como si su alma fuera succionada de su cuerpo. Se desplomó, su corazón se detuvo instantáneamente, víctima de un terror tan puro que su cuerpo no pudo soportarlo. Los otros 2 guardias, William y George, lograron detenerse antes de cruzar el umbral fatal. Habían sido testigos de la aniquilación instantánea de sus compañeros. Lo que vieron en los ojos de Evelina, o más bien, en los múltiples ojos que parecían abrirse y cerrarse en su figura etérea, los dejó rotos para siempre. George intentó gritar, pero su voz se había convertido en un balbuceo ininteligible. William simplemente se arrodilló, cubriéndose los oídos, sus ojos fijos en la nada, su mente ya muy lejos de la realidad. Ambos sobrevivieron a la noche, pero quedaron con la cordura quebrantada, fantasmas de hombres, recluidos en la misma institución que una vez custodiaron, susurrantes y temblorosos, incapaces de pronunciar una palabra coherente sobre lo que habían presenciado. Sus mentes se habían dislocado por el horror. Cuando el resto del personal, alertado por los gritos silenciosos de los guardias y el olor a quemado, finalmente logró sofocar el pequeño fuego que había brotado de la nada en la habitación de Evelina, la escena que encontraron fue espantosa.
El cuerpo de Evelina estaba completamente calcinado, reducido a cenizas negruzcas en el centro de la habitación, una mancha oscura sobre el suelo de piedra. Lo más inquietante era que la habitación, aunque con rastros de humo y hollín, no presentaba una fuente discernible de ignición. No había velas caídas, no había lámparas de aceite rotas, no había cables defectuosos, no había chimenea. El fuego, pequeño y contenido, había consumido solo a la joven y a los que se habían acercado demasiado a ella, como una pira infernal autoimpuesta. Blackwood House siguió funcionando por otros 30 años tras aquella noche, pero la sombra de lo ocurrido se cernió sobre sus pasillos como un sudario perpetuo. El pasillo del sótano que conducía al ala oeste, donde se encontraba la habitación de Evelina, fue tapiado con ladrillos y cemento, una barrera física contra un horror metafísico. La puerta de la habitación de aislamiento de Evelina fue sellada de la misma manera, sin volver a abrirse nunca, una tumba improvisada para un misterio sin resolver. Los empleados veteranos, con ojos que habían visto demasiado, susurraban a los nuevos en las guardias nocturnas, hablaban de la paciente que nunca habló, del incendio que no debía haber ocurrido, y de algo que, en esa noche de 1877, escapó de aquella habitación, algo que había usado a Evelina como puerta y que ahora deambulaba libre por los confines del asilo, o quizás, aún peor, se había llevado consigo un fragmento del mundo, abriendo una herida que nunca cerraría. Existía una fotografía, la única imagen conocida de Evelina Thorne, tomada algunos años antes del incendio, durante uno de los intentos de la doctora Saint Claire por documentar su caso. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, con los bordes ya desgastados por el tiempo y el manejo. En ella, Evelina mira fijamente a la cámara, sentada rígidamente en una silla de madera, sus manos juntas en su regazo, sus ojos vacíos y vidriosos, dos orbes oscuros que no reflejaban la luz. Quien la observaba lo suficiente tiempo, quien permitía que su mirada se posara en esos ojos sin vida, notaba que guardaban algo extraño, algo vigilante, algo que no era del todo humano, una sombra de conciencia fría y distante que parecía estar más allá de la comprensión. Algunos decían que la luz de la fotografía cambiaba, que los ojos parecían seguir al observador o que un tenue y casi imperceptible contorno de humo parecía flotar alrededor de su figura. En los archivos del hospital se mencionaba que varios empleados se negaban a entrar a la pequeña oficina donde se guardaba esa foto, incluso antes del incendio. Reportaban una sensación de frío inusual, de ser observados, de una incomodidad profunda que les erizaba la piel. Era como si la imagen misma tuviera una vida propia, como si Evelina, o lo que habitaba dentro de ella, observara a cada persona que cruzaba su umbral, evaluándolos desde su prisión de papel y plata. Tras el incendio, la fotografía fue trasladada con urgencia a los archivos cerrados, sellada junto a todos los documentos relacionados con el caso de Evelina. Allí permaneció por décadas, olvidada, sepultada bajo capas de polvo y tiempo, hasta que investigadores modernos, en el siglo XXI, comenzaron a digitalizar los antiguos registros hospitalarios por razones históricas y de preservación del patrimonio. Cuando finalmente descubrieron la foto, amarillenta y frágil, y la historia vinculada a ella, con los relatos de la doctora Saint Claire y los testimonios incompletos de los guardias, surgieron debates acalorados sobre si debía hacerse pública. Algunos argumentaban la importancia histórica, otros el respeto a la privacidad y el riesgo de generar pánico o superstición. Al final, prevaleció la cautela y la foto permaneció bajo secreto, su existencia apenas un rumor en los círculos académicos más especializados. Solo existen algunas copias, cuidadosamente custodiadas, y quienes han tenido acceso a ellas, quienes se han atrevido a mirar los ojos de Evelina Thorne, describen la misma sensación perturbadora, que en esa imagen, en esa estática representación del pasado, hay algo profundamente incorrecto, algo que te mira desde un lugar donde la luz nunca ha llegado. Blackwood House cerró sus puertas en 1910, incapaz de sacudirse la reputación de ser un lugar maldito, una mancha oscura en el paisaje.
El edificio quedó abandonado durante décadas, sus ventanas rotas como ojos vacíos, sus paredes desmoronándose lentamente bajo el azote del viento y la lluvia. Se convirtió en un esqueleto de piedra, un monumento silencioso a la locura y al horror. Finalmente fue demolido en los años 50, sus cimientos arrancados de la tierra, sus piedras dispersas. Sin embargo, los vecinos de los pueblos cercanos, aquellos que aún recuerdan la existencia del asilo, relatan extraños relatos de ciertas noches de noviembre, especialmente cuando la niebla del pantano se cierne densa y gélida, cubriendo el parque donde alguna vez estuvo la institución. Dicen que pueden escuchar sonidos imposibles, gritos que no son de este mundo, múltiples voces al unísono, un coro de sufrimiento y malevolencia que se eleva desde el suelo húmedo. Y como sienten una presencia, una esencia atrapada aún en ese lugar, prisionera en la escena de su muerte, o quizás, una entidad que regresó a su punto de origen. Esta es la historia de Evelina Zorn y el incendio de 1877, un relato que ha sido enterrado, sellado y olvidado por el miedo, pero que sigue susurrando desde los archivos polvorientos, desde las profundidades del subconsciente colectivo. Es una historia de trauma, de la grieta abierta en la realidad por el horror indescriptible, de 14 años de silencio que solo sirvieron para incubar algo inefable, y de una noche en la que lo imposible se manifestó con una ferocidad que destrozó vidas y mentes. Una historia que desafía la razón, que nos obliga a enfrentar la posibilidad, aterradora y fascinante a la vez, de que existe algo más allá del alcance de nuestra ciencia, de nuestra comprensión, algo que habita en los rincones oscuros del universo y que a veces, por accidente o por designio, se cruza con nuestro mundo. 5 testigos presenciales estuvieron allí. 5 hombres que vieron lo que no debía ser visto. 3 de ellos murieron instantáneamente, sin explicación médica, sus corazones simplemente dejando de latir, sus mentes incapaces de procesar el horror que se les presentó. 2 sobrevivieron, pero quedaron torturados hasta el final de sus días, sus mentes convertidas en prisiones de terror, sus lenguas incapaces de articular la verdad, sus ojos reflejando una locura permanente. La doctora Victoria Saint-Claire, la mujer de ciencia y razón, quedó tan profundamente conmocionada, tan irreversiblemente alterada por lo que presenció y lo que su mente ya no pudo racionalizar, que jamás volvió a ejercer su profesión. Se retiró a una vida de reclusión, sus propios diarios llenos de garabatos febriles y dibujos de formas cambiantes, hasta su muerte, años después, una sombra de la brillante mujer que había sido. El cuerpo hallado, calcinado en una habitación cerrada sin fuente de fuego, y una fotografía que perturba a quien la mira con una visión de una conciencia ajena. Hechos documentados, verificados, irrefutables, que sugieren que, al menos en este caso, en el corazón de Blackwood House, en esa noche neblinosa de noviembre de 1877, sucedió algo imposible, algo que rompió las leyes de la naturaleza y de la razón humana. La paciente que no podía hablar, finalmente habló. Pero su voz no era la de una niña asustada. Era múltiple, discordante, imposible, inmortal. Era la voz de algo que nunca debió tener voz, de una entidad que había esperado pacientemente, alimentándose del silencio y el trauma, hasta encontrar el momento de su manifestación. Y cuando habló, el mundo a su alrededor se quemó, y la gente murió solo por escucharla. Si esta historia te ha tocado, si te hizo cuestionar los límites de lo posible, si te dejó ese incómodo susurro que indica que algo verdadero ha sido despertado dentro de ti, entonces has sentido la misma resonancia que muchos otros. Esto es solo el principio. Porque hay más. Siempre hay más. Más fotos olvidadas, esperando en archivos polvorientos para ser descubiertas. Más documentos sellados con cera, sus secretos guardados celosamente. Más historias enterradas porque eran demasiado incómodas. Demasiado imposibles, demasiado aterradoras para ser contadas. Son relatos que esperan su momento, su lector,
su alma valiente para ser desenterrados y compartidos. Y cada una de ellas, cada susurro del pasado, cada fragmento de la verdad prohibida, merece ser conocido. Porque en el conocimiento, incluso del horror, reside una extraña y peligrosa libertad. El aire en Blackwood House era pesado, cargado con el aroma de la descomposición y la locura. Un miasma de desesperanza se aferraba a los muebles oscuros y a las cortinas polvorientas, un recordatorio constante de las almas rotas que deambulaban por sus pasillos. La doctora Victoria Saint Claire, sin embargo, se negaba a sucumbir a la atmósfera opresiva. Era una mujer de ciencia, una pionera en un campo dominado por hombres que veían la locura como una aflicción moral en lugar de una enfermedad de la mente. Su cabello, recogido en un moño apretado, y sus ojos, agudos y penetrantes, reflejaban una determinación inquebrantable. Cada mañana, al entrar en la habitación de Evelina, sentía una mezcla de aprensión y esperanza. La habitación era espartana, con una cama de hierro, una pequeña mesa y una silla. La única ventana, enrejada, ofrecía una vista desoladora de los pantanos. Evelina solía estar sentada en la cama, con la mirada perdida en la distancia, ajena al mundo que la rodeaba. Victoria se sentaba frente a ella, con su cuaderno y su pluma, y comenzaba su ritual diario. Le hablaba con una voz suave y tranquilizadora, le leía poesía, le mostraba láminas de flores y pájaros, cualquier cosa que pudiera encender una chispa de reconocimiento en sus ojos vacíos. A veces, sentía que estaba hablando con una pared, pero nunca se rindió. Creía que en algún lugar, en las profundidades de la mente de Evelina, la niña que había sido todavía existía, esperando ser rescatada. Fue durante una de estas sesiones, en una tarde de otoño particularmente lúgubre, cuando notó el primer cambio. Mientras leía un pasaje de Shakespeare, el rostro de Evelina se contrajo en una mueca grotesca. No era una sonrisa ni un ceño fruncido, sino algo completamente ajeno a la expresión humana. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Anotó la observación en su diario, su pluma temblando ligeramente. En las semanas siguientes, las muecas se hicieron más frecuentes y pronunciadas. A veces, los labios de Evelina se curvaban en una sonrisa antinatural, revelando sus dientes en una exhibición depredadora. Otras veces, sus ojos se abrían de par en par, llenos de un terror que no parecía ser el suyo. Victoria comenzó a sentir que no estaban solas en la habitación. Una presencia invisible, fría y maligna, parecía observarlas, deleitándose con el macabro espectáculo. La doctora, una mujer de razón y lógica, se encontró luchando contra un miedo primordial que no podía explicar. Empezó a tener pesadillas, sueños en los que se perdía en los pasillos laberínticos de Blackwood House, perseguida por una sombra con múltiples rostros. Se despertaba sudando frío, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. A pesar de su miedo, continuó con sus sesiones, decidida a desentrañar el misterio de Evelina. Pero cada día, la sensación de que estaba lidiando con algo más allá de su comprensión se hacía más fuerte. La ciencia, que había sido su ancla en un mundo de caos, parecía estar abandonándola, dejándola a la deriva en un mar de oscuridad y locura. La historia de Evelina Zorn es un oscuro recordatorio de que hay secretos que el tiempo no puede enterrar y que algunas voces nunca deberían ser escuchadas. ¿Te atreverías a descifrar qué misterio se oculta tras aquellas muecas que desafiaron la razón? Cuéntame, ¿qué crees que realmente habitaba en Blackwood House aquella noche? Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.